Hola, les habla Daniel Montero Cabón, director de Salud y Trabajo. Bueno, hoy vamos a conversar sobre el análisis dialéctico de la relación entre la salud y el trabajo. Vamos a preparar la presentación y arrancamos este conversatorio sobre este tema que a veces pasamos por desapercibido y nos adentramos en los sistemas de gestión sin tener claridad desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista metodológico, cómo es el proceso que vamos a abordar la relación existente entre la salud y el trabajo. En esta breve conversación que haré con ustedes, abordaremos esta relación desde el análisis dialéctico. Es decir, desde el punto de vista filosófico existen dos grandes corrientes de la filosofía. Hay una corriente filosófica, que es la corriente idealista, que plantea que primero son las ideas y que las ideas transforman el mundo material. Ahí se circunscriben gran parte de las religiones del mundo. En contraposición, hay otra concepción filosófica que es la filosofía materialista. La filosofía materialista plantea que primero es la materia y que la materia en su máximo desarrollo, la materia en su máximo desarrollo, lo que conocemos nosotros, somos nosotros mismos los seres humanos, la instancia material más desarrollada que conocemos en este planeta. Y del ser humano, lo más desarrollado es el cerebro, y del cerebro la corteza cerebral, que es la que permite el desarrollo del pensamiento y de la idea. Es decir, que para que se desarrolle una idea, como elemento base debe existir un cerebro. Entonces, la concepción materialista plantea que primero es la materia y que la materia en su máximo desarrollo permite la construcción de pensamiento y de ideas. Ahora, desde el punto de vista del movimiento, los distintos métodos de investigación han planteado el movimiento como la lógica positivista, el movimiento de forma lineal, unicausal. Hay otros que han planteado que el movimiento se da de forma circular, como el planteamiento ecológico o el planteamiento integral, que tiene una entrada y una salida. El desarrollo de la ciencia nos ha demostrado que ni es unicausal ni lineal, porque hay una diversas variables en el desarrollo y análisis de cualquier fenómeno. Por lo tanto, la lógica positivista no tiene ningún asidero científico, aunque a la luz de hoy todavía sigue desarrollándose en muchas universidades. Pero estamos claros en esta historia, en este momento histórico de la humanidad, que el movimiento no se da de forma lineal. Hay quienes plantean que el movimiento es circular, el movimiento circular, que es lo que plantea la lógica ecológica o integral. Sin embargo, el movimiento tampoco es circular, porque lo circular tiene una entrada y una salida. Y el movimiento de la materia es continuo, es permanente, es dialéctico. Es decir, que está en constante movimiento y en constante transformación. Y desde el punto de vista espacial podemos graficar movimiento como una espiral. Entonces, este análisis que vamos a conversar el día de hoy para la relación salud y trabajo se circunscribe desde el punto de vista filosófico en el materialismo y desde el punto de vista de la comprensión del movimiento de la materia desde el punto de vista dialéctico. Materialismo dialéctico. ¿Y qué es el materialismo dialéctico? Es eso, es una concepción científica del mundo que se basa en que la naturaleza orgánica e inorgánica, la sociedad y nosotros mismos, con todo lo que nos rodea, es material. Exceptuando las ideas, sentimientos y emociones, todo el mundo material está en constante cambio, movimiento, desarrollo y está regido por leyes. A partir de ahora nos adentraremos entonces en el análisis materialista dialéctico para comprender la relación salud-trabajo, superando la lógica unicausal del positivismo y superando también la lógica ecológica del movimiento circular. La materia, señalaba Lenin, es una categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva, que es dada al hombre y a la mujer en sus sensaciones, que es copiada, fotografiada, reflejada por nuestras sensaciones, existiendo independientemente de ellas. La materia tiene tres elementos para constituirse como materia. Tiene un tiempo, que es el orden en el que transcurren los acontecimientos, que se sustituyen unos a otros. Tiene un espacio, que es una propiedad inherente a la materia de poseer extensión, de ocupar cierto lugar y de disponerse de manera espacial a otros objetos. Y tiene un movimiento. Engels señalaban que el movimiento es el modo de existencia de la materia. Jamás y en ningún lugar ha habido materia sin movimiento, ni puede haberlo. La materia sin movimiento es tan impensable como el movimiento sin la materia. Tiempo, espacio y movimiento. Vamos a abordar ahora las tres principales leyes de la dialéctica para comprender la relación salud y trabajo. Una de las primeras leyes es la ley de la negación de la negación, que nos dice que todo fenómeno de la naturaleza tiene su contrario. Es decir, para que exista salud debe existir la enfermedad y viceversa. Son dos polos antagónicos, pero que están dentro de un mismo proceso.
es la negación de la negación. Para yo poder hablar de ruido es porque hay una condición de sonido dentro de un marco de normalidad. Para yo poder hablar de hipertensión es porque existe una antagonista que es la normotensión. Para hablar de hipoacusia es porque hay normoacusia. Es decir, cualquier fenómeno que yo vaya a analizar tiene su negación. Y esto es una partida fundamental para poder entender las transformaciones y el desarrollo, no solamente en la relación salud y trabajo, sino en cualquier fenómeno que vaya a analizar y en lo particular en los sistemas de gestión en seguridad y salud del trabajo. Otra de las leyes de la dialéctica es la ley del paso de los cambios cuantitativos a cambios cualitativos. Y aquí chocamos con los manuales de investigación de prácticamente todas las universidades de Venezuela, que nos dividen la investigación en cuantitativo o cualitativo, como que la cantidad es una cosa y la cualidad es otra cosa. La dialéctica nos demuestra que cantidad y cualidad forman parte del mismo proceso. Esta ley explica la naturaleza de los cambios. Expresa lo siguiente: todo objeto, todo fenómeno, todo proceso tiene una determinada medida, una determinada cantidad. Cuando esa cantidad se rebasa, cuando se rebasa esa medida por acumulación cuantitativa, el objeto, el fenómeno, el proceso deja de ser lo que era, cambia su esencia y es otra cosa, otro fenómeno, otro proceso. Es decir, cambia de calidad. Por ejemplo, yo para hablar de ruido en una planta, yo no lo hablo hacia el voleo, tengo que cuantificarlo, tengo que cuantificar el fenómeno sonoro y dependiendo si rebasa la cantidad según la norma, en el caso venezolano, la norma está todavía anticuada en comparación con el resto del mundo que ya habla de 80 decibeles, en Venezuela seguimos hablando de 85 decibeles. Para yo poder hablar de la cualidad ruido en Venezuela, tengo que rebasar una cantidad medible que sea igual o superior a 85 decibeles. Debe rebasar la cantidad para definir la cualidad. Así cualquier otro fenómeno, cualquier elemento que yo vaya a definir, tengo que cuantificar para poder cualificar. Y otra de las leyes es la ley de la unidad y lucha de los contrarios, que esta ley explica la fuente o el motor de los cambios y expresa que todo fenómeno natural o social tiene su contrario. En la década de los 80, en los Estados Unidos se desarrolló una teoría que era el análisis de la matriz FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, aquí les comento que FODA no es otra cosa que se fusilaron la ley dialéctica de la unidad y la lucha de los contrarios, que ya se planteaba por filósofos en el siglo XVIII y en el siglo XIX. ¿Qué nos decía la ley de la unidad y lucha de los contrarios? Que todo fenómeno debo analizar variables internas y variables externas. Es decir, la fortaleza y las debilidades, que son condiciones internas, y las oportunidades y las amenazas, que las voy a visualizar de forma externa. Variables internas y variables internas nos permiten entender la ley y la unidad y la lucha de los contrarios y entender que todo fenómeno se transforma por una fuente o un motor de cambio, tanto internos como externos, que permitan su desarrollo. Ahora me voy a circunscribir a las categorías del materialismo dialéctico. Tenemos la esencia del fenómeno, la necesidad y la casualidad, la singular, lo particular y lo universal, el contenido y la forma. Pero en esta conversación me voy a circunscribir a dos categorías fundamentales: causa y efecto, y posibilidad y realidad. La causa se llama causa al fenómeno que da origen a otro fenómeno. Efecto es el resultado de la acción de la causa. Causa, efecto. Posibilidad y realidad. La realidad es todo lo que existe y la posibilidad es lo que puede surgir de acuerdo con las regularidades del desarrollo, pero que todavía no se ha hecho realidad. ¿Por qué me circunscribo a estas categorías causa y efecto y realidad y posibilidad? Lo vamos a ir discutiendo y revisando a lo largo de esta conversación, pero vamos a poner en el tapete de una vez una categoría que genera extremadas contradicciones en el análisis de la relación salud y trabajo, que es la concepción de riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es una probabilidad de ocurrencia de un daño. Probabilidad, por lo tanto, se circunscribe a la posibilidad o se circunscribe a la realidad. Una probabilidad es el cálculo matemático de una posibilidad. Por lo tanto, el riesgo no es algo real, es algo posible. Ahora, en relación a la causa y el efecto, el riesgo es la posibilidad de la causa o la posibilidad del efecto. La definición nos dice que es la probabilidad de daño. ¿Y el daño es una causa o es un efecto? El daño es un efecto. Por lo tanto, el riesgo se circunscribe a la posibilidad de un efecto. Esa es la definición de riesgo y se circunscribe a esas dos categorías: posibilidad de efecto. Entonces, cuando yo entro en una planta, y aquí adentramos en las contradicciones existentes, por eso la importancia de definir
filosóficamente y metodológicamente cómo analizar la relación salud y trabajo. Cuando yo entro en una planta y veo un letrero que dice riesgo de ruido, pero yo no puedo hablar con las personas que están alrededor y no puedo hablar porque el ruido es tan alto que me impide la comunicación. Entonces, si no puedo hablar, ¿es porque es un hecho posible o es un hecho real? Es un hecho real. Sin embargo, el letrero me habla de riesgo y riesgo es probabilidad, no es realidad. Ahí me está confundiendo lo posible con lo real. Y más allá de eso, ¿ruido es causa o es efecto de un daño? El ruido es la causa de un daño, no el efecto. Entonces, evidentemente, el letrero generó una terrible confusión porque me confunde causa con efecto y posibilidad con realidad. Dejemos eso ahí sobre la mesa, dejemos la pregunta abierta sobre la confusión del riesgo y sigamos avanzando. Entonces vemos que la salud es un proceso dialéctico. Chocamos con esa definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la salud es un estado. La palabra estado me genera como anquilosamiento. Y la salud no es un estado, no es una situación anquilosada. Por el contrario, la salud es un proceso dialéctico. Y además que es un proceso que está dentro de un antagonista que es la enfermedad. Es un proceso dialéctico entre la salud y la enfermedad. Es un proceso en constante movimiento y transformación. Pero ese proceso de la salud, como proceso dialéctico, valga la redundancia, está definido por una condición fundamental de nuestra especie, que es el trabajo y el modo de producción. Es decir, la salud está condicionada por la forma en que nuestra sociedad se organiza para producir y reproducirse, es decir, por el modo de producción, que establecerá un contexto político, económico y social que va a condicionar la vida y el trabajo humano, repercutiendo en la salud, la enfermedad o la muerte. Vemos aquí una ínfima relación entre la salud y el trabajo. Esa relación salud y trabajo, desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista del tiempo, tiene dos momentos, un momento productivo y un momento reproductivo. ¿Cuánto dura el momento productivo en Venezuela? 8 horas, teóricamente, según la legislación. Sabemos todo el proceso de flexibilización laboral que estamos atravesando y que muchas personas están trabajando más de 8 horas, pero la legislación venezolana habla de 8 horas y es un avance inmenso, un avance significativo. Recordemos el 1 de mayo de 1886, que fue la gran lucha de los obreros y las obreras norteamericanas, y por lo cual conmemoramos el Día del Trabajador y la Trabajadora el 1 de mayo. ¿Qué luchaban los obreros norteamericanos el 1 de mayo de 1886? Luchaban por esto, por la relación salud y trabajo en su momento productivo y reproductivo. Luchaban por la reducción de la jornada de trabajo en 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para recrearse y 8 horas para dormir. 8, 8, 8. Venezuela, tenemos consagrada en nuestra legislación 8 horas para el trabajo. Ahora que tenemos amigos en distintas partes del mundo, vemos que Venezuela tiene un avance significativo en su jornada laboral y que en otras partes del mundo trabajan 10, 12, 14, una inmensa cantidad de horas. Venezuela trabajamos 8 horas en base a esa lógica de los obreros del 1 de mayo de 1886 en los Estados Unidos. 8 horas para trabajar, 8 horas para la recreación y 8 horas para dormir. Ese momento productivo que define 8 horas de las 24 horas de un día de un trabajador, el trabajador está expuesto a procesos peligrosos que pueden aumentar la probabilidad de daño, ¿sí? Riesgo a exposición a factores de desgaste, ya sean por las materias primas de los objetos de trabajo, por los medios de trabajo, por organización, que define un perfil de desgaste del trabajador. Supone que el trabajador tiene 16 horas adicionales, que es el momento reproductivo, o lo que llamamos tiempo libre. ¿Ya entienden por qué le llamamos tiempo libre? Porque es tiempo libre de trabajo. Quienes trabajamos no tenemos ocio, tenemos tiempo libre, libre de trabajo. En ese momento reproductivo es el proceso de recuperación del desgaste, satisfacción de las necesidades, alimentación, educación, recreación, descanso, la vida sexual del ser humano, la diversión, el estudio, la calidad de vida y los patrones de consumo. Entonces, estos dos momentos terminan generando el perfil de salud-enfermedad. Vemos así que el trabajo es el que define realmente eso que han llamado de los estilos de vida. El estilo de vida no es una cosa que yo desee de forma individual. El estilo de vida me lo va a dar mi momento productivo. ¿Ven lo que dista entre momento productivo y momento reproductivo? El salario. El salario que lo define es el momento productivo. Si yo no tengo un salario suficiente, ¿puedo gozar de un estilo de vida que me genere salud? No. El estilo de vida no es una cosa condicionante que cada quien se lo construye como quiera, sino que el estilo de vida está condicionado socialmente por la forma en que se organizó esa sociedad para trabajar.
en resumidas cuentas, en esa cosa que dista entre momento productivo y reproductivo, que es el salario. Esta relación entre la salud y el trabajo tiene una marcada diferencia de género. Era lo que el doctor Jaime Bray, epidemiólogo ecuatoriano, en la década del 90, en su famosa tesis de la triple carga de trabajo en la mujer trabajadora, desarrolló. Pues la mujer no solamente tiene un solo momento productivo, sino que ese momento reproductivo de las 16 horas se convierte en otro momento productivo, porque tiene la carga de su trabajo habitual, pero se le van a sumar otras cargas, que es el trabajo doméstico y el trabajo de la crianza. Una triple carga de trabajo. Este ejercicio lo hago siempre con los estudiantes de nuestros programas de formación en salud y trabajo. Y en la mayoría de los participantes son mujeres. Y hacemos el debate a profundidad. ¿Cómo es la vida de una obrera que trabaja en un turno 1, que entra a las 6 de la mañana a trabajar? ¿A qué hora se tiene que parar a trabajar? Por lo general se tiene que parar a las 4 de la mañana. Es decir, le estamos quitando 2 horas de su momento reproductivo en relación a que se tiene que parar a las 4 para desarrollar otra actividad productiva, que es el trabajo doméstico, porque ella tiene que dejar la comida lista para los niños y para el esposo que van a salir a trabajar. Se tiene que parar 2 horas antes de su jornada de trabajo. Luego, cuando ella entra en el turno de las 6 y sale a las 2 de la tarde, cuando sale a las 2 de la tarde no es que se va directamente a su casa, no, por lo general tiene que ir a hacer la compra de los enseres. Y con este salario tan precario que tenemos en Venezuela, prácticamente la compra de los enseres la estamos haciendo de forma graneadita, día a día. Entonces, esa persona se tiene que ir a ubicar la compra de los víveres, de las frutas, de las verduras, el pago de los servicios, alguna cola de gasolina, alguna otra situación que tiene la complejidad de la vida en Venezuela. Y termina llegando a su casa como a qué hora aproximadamente cuando sale a las 2 de la tarde. Termina llegando a las 6 de la tarde. Es decir, 4 horas más que le vamos a retirar a su momento reproductivo, más las 2 que llevamos, ya vamos quitándole 6 horas de su momento reproductivo. Y cuando llega a la casa, llega a descansar y a dormir y a relajarse. Cuando llega a la casa, tiene que primero atender a los niños, bañarlos, hacer las tareas, luego preparar la cena, hacer la limpieza de la casa. En todo ese bojote de actividades que hace una mujer trabajadora, ¿a qué hora termina desarrollando todo eso? Aproximadamente a las 10 de la noche. Sumamos y le restamos 4 horas menos a eso que llamamos su momento reproductivo. Cuando son las 10 de la noche, nuestra querida profesora Olga Lucía Rondán, que era docente del posgrado del posgrado de Medicina del Trabajo de la UCLA, donde hemos egresado, también docente de la Maestría de Desarrollo Integral de la Mujer, hablaba que también existe una carga sexual en la mujer. Pues cuando llega a las 10 de la noche y ya ha terminado prácticamente todas sus labores, el hombre, en su lógica machista, misógena, que no entendió que ella está parada desde las 4 de la mañana haciendo un sinfín de cosas entre su trabajo habitual, más el trabajo doméstico, más el trabajo de la crianza, el hombre le recrimina por desarrollar la actividad sexual como pareja. Y esto se convierte en una obligación que termina siendo una carga para la mujer. Y en toda esta diatriba o se genera un conflicto de pareja o termina cediendo de forma obligada en esta carga sexual y la trabajadora termina durmiendo o terminando de acostarse a dormir como a eso de las 12 de la noche. De ese momento reproductivo llamado tiempo libre, que debían ser 16 horas, ¿cuántas terminó recibiendo? Aproximadamente 4 horas nada más. ¿Hay una diferencia de género entre la relación salud y trabajo de hombres y mujeres? Sí, hay una profunda diferencia de género, que es lo que el doctor Jaime Bray denominaba en su teoría la triple carga de trabajo en la mujer trabajadora. Continuemos avanzando. Ya hemos dilucidado lo que es el materialismo dialéctico. Ahora hablemos del materialismo histórico. El materialismo histórico es el materialismo dialéctico aplicado al desarrollo histórico de la sociedad, abordada elementos específicos por la complejidad de su objeto. El materialismo histórico estudia la estructura de la sociedad y las leyes más generales de su desarrollo y establece que el factor primario en la sociedad es el factor económico y que las fuerzas productivas son el motor de los cambios. El materialismo histórico estudia, pues, las fuerzas motrices fundamentales que ha recorrido la sociedad. Y llegamos al trabajo. Y aquí les recomiendo una lectura que se lee muy fácil, muy rápidamente, que la pueden descargar y quienes están en nuestro proceso formativo la pueden descargar en nuestra aula virtual, que es el documento llamado El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, que desarrolló Federico Enger. Un documento muy sencillo en el cual Enger transversaliza la evolución de nuestra especie
el trabajo como elemento neurálgico que transversaliza nuestro desarrollo. Engel dice en esa obra que el trabajo es la condición básica y fundamental de toda la vida humana, y lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. Esto que ustedes ven acá en la lámina es un corte sagital de la corteza cerebral. Es lo que se conoce también como el homúnculo, que vemos todo lo que hemos estudiado medicina en los primeros semestres de anatomía. El homúnculo me permite visualizar las funciones motoras superiores de nuestra especie. Engel en esa obra, en cierta forma, nos permite, nos lleva a transversalizar el trabajo en este proceso evolutivo. Estos primeros que ven acá son nuestras piernas, que tienen que ver con una función única de nuestra especie, que es la bipedestación. Se dice que ese hombre, ese mono que andaba en cuatro patas, en su proceso de evolución, se erigió en dos piernas, en dos pies y se paró. Y aquí hubo un proceso de trabajo que obligó eso. Y ese proceso de trabajo no era otro que la recolección de frutos, la necesidad de levantar para agarrar frutos del árbol. Pues como especie, todo lo que estaba cayendo abajo no lo agarraban otros animales. Y nos vimos en la necesidad de tener que levantarnos para agarrar el fruto desde el árbol antes que cayera. ¿Eso cómo se llama? Eso es un proceso de trabajo. Ese proceso de trabajo, la recolección de frutos, permitió el desarrollo de la bipedestación del hombre. Si vemos en el desarrollo del homúnculo, vemos ahora la mano. Y en la mano tenemos un movimiento que es único en nuestra especie, es el movimiento de oposición o el movimiento de pinza. Incluso es tan importante ese movimiento que cuando revisamos la historia médica en el formato del INSACEL, vemos que prácticamente antes de preguntarle cuál es el nombre del trabajador, se le pregunta cuál es su mano dominante. Porque un trabajador que en un accidente pierde su mano dominante, pierde la capacidad motriz más importante de su especie. Elemento complejo, perder la capacidad motriz más importante de su especie al perder la mano, al perder este movimiento, que es el movimiento de pinza o el movimiento de oposición. Entonces, ¿cómo creen ustedes que ese humano que ya se levantó en dos piernas, ahora empieza a desarrollar la mano? ¿Qué lo obligó a desarrollar la mano? Ahí vamos de nuevo con el trabajo. Un proceso de trabajo, la caza. Necesitamos comer carne y habían otros animales que tenían mayores capacidades y mayores destrezas que nosotros. Y eso nos obligó a emplear herramientas, a la creación de herramientas y la utilización de herramientas para cazar. Dice Engel en su obra que cuando empezamos a cazar, nuestro cerebro hizo una inmensa explosión. Esa cantidad de lípidos, de proteínas que empezaron a ingresar a nuestro organismo hizo que nuestro cerebro empezara a evolucionar de forma mucho más rápida. Y así como tuvimos la mano, luego desarrollamos la comunicación, que la comunicación es una de las capacidades más importantes de nuestra especie, el lenguaje articulado, comunicarnos entre nosotros. Y por eso se dice que el ser humano es un ser social, un ser obligado al proceso de comunicación y a la articulación. Entonces, vemos que el trabajo es la condición básica y fundamental de nuestra especie y que ese proceso de trabajo tiene cuatro elementos. Tiene un objeto de trabajo, que se refieren a las materias primas o a las materias brutas, es decir, el elemento de la naturaleza que se va a transformar. Existen unos medios de trabajo, son las máquinas, las herramientas, las instalaciones, que se van a emplear para transformar el objeto de trabajo. Esta es la actividad de trabajo, que es la capacidad física e intelectual del hombre y de la mujer para emplear los medios de trabajo y transformar ese objeto de trabajo. Y la organización y la división del trabajo, que es la cantidad de hombres y mujeres, la forma en que se distribuye por turno, por salario, por departamento, por área, para permitir el desarrollo de ese proceso laboral. Ahora bien, hemos venido analizando la importancia de comprender desde el punto de vista filosófico que este análisis se suscribe a la dialéctica, al materialismo dialéctico. Revisamos sus principales leyes, sus principales categorías. Esto nos va a permitir comprender con más facilidad cómo trascender de los mal llamados riesgos laborales, una teoría que lleva para más de 100 años y que ya ha demostrado que tiene innumerables fallas, innumerables debilidades, cómo trascender a la concepción científica del análisis del proceso de trabajo, los procesos peligrosos que desarrolló el doctor Oscar Betancourt. Adentrémonos entonces a avanzar de la caduca teoría de William Herbert Heinrich de la concepción de riesgo a la más avanzada concepción del doctor Oscar Betancourt de los procesos peligrosos. Cuando se dio la primera revolución industrial, a mediados del siglo XIX, empieza a aparecer ese concepto del riesgo.
Y como ya lo decíamos, el concepto de riesgo aparece en los textos básicos de la epidemiología como un concepto operacional, por lo tanto, como una definición técnica, entendiéndose como la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, una complicación, una lesión, un evento indeseable o la muerte, que afecta a una o más personas. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de un daño. Por lo tanto, se circunscribe a la categoría posible y a la categoría efecto. Es la posibilidad de un efecto. No es la realidad ni es la causa. Es la posibilidad del efecto. Hay un médico brasileño que les recomiendo que lo googleen y descarguen sus artículos. Es el doctor Naumar Almeida Filho. El doctor Naumar Almeida Filho es uno de los científicos más connotados de la medicina actual, que ha ido debatiendo y dilucidando las inmensas contradicciones que tiene la concepción riesgo. El doctor Naumar Almeida Filho nos dice que la proposición de riesgo como concepto fundamental del campo científico rebosa sobre tres supuestos epistemológicos básicos. Identidad entre lo posible y lo probable. La posibilidad de un evento puede ser reconocida en su probabilidad de ocurrencia. De esta forma, el concepto de riesgo trae en sí una raíz de su propuesta de cuantificación de de los eventos, salud o enfermedad. La probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de daño. No es la realidad, sino es la posibilidad. Y luego también tiene un principio, y otro de los supuestos epistemológicos, es el principio de homogeneidad en la naturaleza de la mortalidad. La diferencia expresada en la singularidad de los procesos concretos, salud o enfermedad, desaparece en el concepto unidimensional. Este cálculo operacional del riesgo es una división. Usted agarra de una morbilidad la tasa de expuesto entre la tasa de no expuesto, eso lo divide, lo lleva a una campana de Gauss y listo, le da un valor si es mayor o igual a tal, eso es riesgo, si es menor. Es decir, hay un cálculo netamente operacional, pero hay un principio de homogeneidad, porque no vemos las otras variables. Tomo una porción de la morbilidad, es decir, de los casos que se atienden en una empresa, sin dilucidar quiénes son hombres, quiénes son mujeres, cuánto tiempo de exposición, cuántos años laborando, cuál es el turno. Esas distintas variables que puedo identificar no lo visualiza el cálculo de riesgo, sino que hay un principio de homogeneidad. Y el otro elemento es la recurrencia de los eventos en serie. Para la concepción de riesgo se puede entonces justificar la aplicación del concepto de riesgo en modelos de prevención, proponiendo el conocimiento de sus determinantes para intervenir en su proceso, buscando la prevención del riesgo. Entonces un tipo por allá hizo un estudio sobre el riesgo de hipoacusia, que es la probabilidad de daño auditivo. Allá, imagínense, en Kuala Lumpur. Entonces alguien aquí en Venezuela agarra el mismo estudio de Kuala Lumpur y lo repetimos en serie. Como que las variables que se ocurrieron allá van a ser tomadas de forma unisonaca. O peor aún, se termina en una lógica de no, eso es riesgo de ruido, eso es riesgo de vibraciones y nadie absolutamente calcula, ni mide, ni nada, sino terminamos en una cosa hasta empírica y que nada nos separa de un brujo, sino que simplemente hay una recurrencia de eventos en serie, sin intervenir en su proceso, sin determinar realmente la causalidad de eso. Entonces, en base a esta lógica reduccionista de la concepción de riesgo, se sustenta la salud ocupacional y sus componentes fundamentales. Riesgo es la probabilidad de daño, es decir, no es la causa, sino es el efecto. Por lo tanto, se construye todo un sistema de gestión y un sistema de prevención en base al daño. No vemos la causa, porque usted cuando calcula riesgo como cálculo operacional, usted calcula la probabilidad de daño. Usted en ningún momento visualiza la causa, sino que está estudiando es la probabilidad del efecto. Entonces, si usted no ve la causa, usted como higienista ha sido formado es para anticipar, identificar, evaluar y controlar esos mal llamados factores de riesgo. No estudias causa, sino que lo que hace es anticipar, identificar, evaluar y controlar el daño. Los que estudian seguridad industrial previenen, investigan accidentes, controlan las pérdidas, controlan la emergencia. Es decir, el accidente, que es lo que ya ocurrió, no la causa. Y quienes estudiamos medicina del trabajo, todavía nuestras persus están sumergidos en prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades ocupacionales. Es una concepción, además de reduccionista, extremadamente fenomenológica. Estamos visualizando el fenómeno, pero en ningún momento vemos la esencia del fenómeno, la causa de ese fenómeno. Y bueno, William Herbert Heinrich, que yo sé que ha sido considerado como el padre de la higiene industrial, la higiene ocupacional,
y que mucho, a veces cuando uno se mete con Henry es mejor meterse con la mamá que meterse con Henry, porque ha sido vanagloriado y prácticamente constituido como un dios. Hay una revista que es la revista de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Instituto Español de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ellos publicaron hace unos 10 años un artículo que identificaba que muchas de las teorías de Henry eran simplemente estafa desde el punto de vista científico. Por ejemplo, esa llamada pirámide de Henry, se determinó que no existe ningún algoritmo que demuestre que la prevención de 300 incidentes te reduce 29 accidentes graves y que eso te permite evitar un accidente mortal. Ese cálculo de 329, no existe ningún algoritmo. Años después de la muerte de Henry, sus discípulos identificaron que no existía ningún cálculo, que simplemente era un mito construido en base a supuestos científicos. Y Henry fue el que sentó las bases de esa clasificación de los riesgos laborales, de los riesgos físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, mecánicos, que empecemos a visualizar las contradicciones. Por ejemplo, riesgo físico, ruido. ¿El ruido es causa o es efecto de un daño? Es causa. Y dijimos que riesgo es la probabilidad de un efecto. Por lo tanto, el ruido no es un efecto, es la causa potencial de un efecto dañino a la salud. Químico, polvo, vemos la misma contradicción entre la causa y el efecto. Se vemos todo este arroz con mango de esta clasificación que confunde la causa con el efecto. En la década del 80, en la Universidad de Harvard, como lo demuestra el doctor Almeida Filo, desarrolló, evidenciando la contradicción que se estaba haciendo entre causa y efecto, construyó una nueva categoría, la categoría factor de riesgo. Pero, como dice el doctor Almeida Filo, de la idea del riesgo relativo surge la construcción del concepto derivado factor de riesgo. Se advierte una incoherencia de aquella inconsistencia que se observa en el discurso social común, de confusión entre el riesgo y el factor de riesgo, o entre el efecto y su causa potencial. Riesgo es predicción y factor de riesgo será entonces un predictor de una predicción o riesgo del riesgo. Por medio de esa operación se determina atribuyendo a la idea de factor de riesgo el estatuto del propio concepto de riesgo. La Universidad de Harvard trató de diferenciar porque veía la contradicción que se estaba dando, porque se estaba usando el término riesgo para hablar de causa, pero riesgo no son causas, riesgo es probabilidad de efecto. Entonces crean este monstruo llamado factor de riesgo, que termina siendo una inmensa cantinflada, porque factor es un cálculo, es una probabilidad. Entonces, y riesgo es también el cálculo, una probabilidad. Y como dice el doctor Naumar Almeida Filo, factor de riesgo termina siendo el riesgo del riesgo o la probabilidad de la ocurrencia de la probabilidad de la ocurrencia. Cantinflas y factor de riesgo, sí, una inmensa contradicción. Quien escuchen hablando de factor de riesgo, den 2 pasitos o 3 pasitos para atrás, porque está repitiendo una cosa sin entenderla desde el punto de vista filosófico ni metodológico. Y termina enredando aún más, pues en el lenguaje común, factor de riesgo es lo mismo que el riesgo y terminamos en un arroz con mango que no terminamos diferenciando al final cuál es la causa y cuál es el efecto. En la década del 70 del siglo pasado, en el norte de Italia, donde juega el mejor equipo de fútbol de la humanidad, que es la Juventus de Turín, a la cual yo le voy, ahí en Turín, además de que queda la sede de la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, queda también la Universidad de Turín, de donde es egresado, por ejemplo, en el caso de la UCLA, la fundadora de nuestro posgrado, que es la doctora Ediluz Falcón, el doctor Johnny Piccone, que también forma parte de Salud y Trabajo, tuvo formación allá en la Universidad de Turín. Esa universidad y ese centro, esa ciudad, la ciudad de Turín, es un polo de discusión y de debate de la salud. Y en la década del 70, en Turín queda la sede de una de las principales fábricas italianas, que es la Fiat, la fábrica italiana de automóviles y transporte. Y en la década del 70 había toda una ebullición, había un gran movimiento sindical que estaba luchando por la situación de los accidentes de trabajo y que la lógica de los riesgos laborales de Henry y esa teoría del dominó terminaba siempre diciendo que la culpa de los accidentes eran de los trabajadores y no se asumía ninguna indemnización. Además que esa concepción de riesgo terminaba confundiendo metodológicamente a todo el mundo. Entonces, en Turín se construye en la década del 70 un modelo que se conoce el día de hoy como el modelo obrero italiano,
que rompe la lógica unicausal. Los italianos, tanto de la Universidad de Turín, académicos, intelectuales, como el mundo sindical, dijo, ya va, esa concepción de Henry no tiene sustento ni tiene fundamentación científica. Si yo quiero analizar el proceso de trabajo para poder entender los daños a la salud, debo que construir otro modelo de investigación. Y así se construye este modelo, que es el modelo obrero italiano, que se circunscribe en tres premisas fundamentales. La primera premisa es la experiencia obrera. Nadie puede hablar de un puesto de trabajo sin conocer la experiencia de quien está en el puesto. Yo no puedo hablar de cómo se trabaja en el hospital de Acarigua si yo no trabajo en el hospital de Acarigua. Tengo que preguntarle a alguien que trabaja en el hospital de Acarigua cuál es su experiencia, que es lo que denominaron los italianos como la experiencia obrera. Lo que sí es cierto es que esa experiencia obrera hay que validarla con el conocimiento científico. Bueno, yo pasé por una universidad, hice un pregrado, hice 2 especialidades, una maestría, terminando un doctorado, y una formación académica y una validación científica que debe hacerse a esa experiencia del trabajador. La experiencia obrera, la validación colectiva, validación consensuada y la no delegación. Eran las 3 premisas de ese modelo, que es el modelo obrero italiano. El modelo obrero italiano construye lo que se desarrolló como los mapas de riesgo y que organizaban en cierta forma todo ese desastre, los mal llamados riesgos laborales de Henry, en el primer grupo, los riesgos físicos, el segundo grupo, los riesgos químicos y biológicos, el tercer grupo, los riesgos fisiológicos o disergonómicos, el cuarto grupo, los riesgos psíquicos o psicosociales, y el quinto grupo, los riesgos mecánicos. Pese a que se avance en el análisis reduccionista unicausal, se persiste en el concepto de riesgo. Y ahí llegamos a la década del 80, en la Universidad Autónoma de México, la Unidad Xochimilco, donde se desarrolla el posgrado de Medicina Social. Y aquí hay que reconocer a 2 grandes catedráticos, al doctor Mariano Noriega, ya fallecido, y la doctora Ace Cristina Laurel. En el momento de desarrollo de nuestro posgrado de Medicina del Trabajo de la UCLA, eran docentes, invitados, y incluso en mi caso, la doctora Ace Cristina Laurel fue incluso cotutora de mi trabajo de investigación y tuvo mucho vínculo y desarrollo con Venezuela. Ellos hicieron una pregunta. Ya va, interesantísimo el método italiano, la experiencia obrera, la validación consensuada, colectiva, la no delegación. Pero aquí seguimos hablando de riesgo, es decir, seguimos hablando de la probabilidad del daño. No vemos las causas. Entonces ellos hicieron una pregunta muy sencilla. Si la enfermedad y el accidente ocurren en el trabajo, ¿qué es lo primero que yo tengo que investigar? El trabajo. Y entonces ahí, ¿construyeron una teoría? No, se fueron a las teorías más avanzadas de la economía política del siglo XIX, que sigue siendo ciencia al día de hoy, ese chivo que aparece en el medio de Marx y Engels, que desarrollaron en el siglo XIX el análisis del proceso de trabajo en sus distintas categorías y de la sustentación de esos principios científicos que siguen siendo ciencia al día de hoy, empiezan a analizar la relación salud y trabajo en su momento productivo y su momento reproductivo y construyen este marco categorial. Yo no puedo analizar un efecto, enfermedad o accidente de trabajo sin antes analizar el proceso de trabajo, su objeto, sus medios, su trabajo, que es la actividad, su organización. Noriega y Ace Cristina Laurel decían que ahí se constituían mediadores externos e internos que nos llevaban al desarrollo, seguían usando el término riesgo y exigencia. Pero ¿qué es lo avanzado de los mexicanos? Que ellos empiezan a agrupar los mal llamados grupos de riesgo, empiezan a darle una causa y un efecto. Grupo 1, los riesgos físicos, el ruido. ¿El ruido qué lo genera en el proceso de trabajo? El objeto de trabajo genera ruido. La actividad de trabajo, la organización y división o los medios de trabajo. Los medios de trabajo. Entonces, ese primer grupo que llamamos como riesgo físico, le damos una derivación y son derivados de un elemento del proceso de trabajo, que son los medios de trabajo. Luego tenemos el segundo grupo, que eran los mal llamados riesgos químicos y biológicos, que genera polvo, que genera gases, que genera vapores en el proceso de transformación de un trabajo. ¿Qué lo genera? Los medios, la actividad, la organización o el objeto de trabajo. O es esa materia prima y esa materia bruta que cuando entra en interacción con las máquinas y la actividad humana, en su transformación generan polvo. Entonces, todo lo que conocíamos como riesgos químicos y biológicos son derivados del objeto de trabajo. Y luego teníamos las condiciones disergonómicas. ¿Qué hace que usted trabaje en una intensidad pesada o sedentaria, que tenga posiciones incómodas? La actividad de trabajo. ¿Qué hace que tenga exigencias de trabajo, que el salario sea insuficiente, que el ritmo sea acelerado, que haya no haya control de la actividad?
que los turnos sean nocturnos. ¿Qué genera, qué conlleva eso? ¿El objeto de trabajo, los medios, la actividad o es la organización en la división? Ese cuarto grupo de los mal llamados riesgos psicosociales le damos la derivación a los derivados de la organización y la división del trabajo. Y el quinto grupo desaparece, quedan los mal llamados riesgos derivados de máquinas y herramientas. ¿Qué son las máquinas y herramientas? Derivados de los medios de trabajo. Sin embargo, ellos seguían hablando de riesgo. Y aquí llega nuestro querido y admirado doctor Óscar Betancourt, un médico ecuatoriano, pero que se formó ¿dónde? Se formó en México. Están viendo la línea de desarrollo de este proceso investigativo. Óscar Betancourt se estudia en México y hace su posgrado, su formación de cuarto nivel, y sus tutores de tesis son Mariano Noriega y Ace Cristina Laurel, y su tesis de grado es el enfoque alternativo de la salud y la seguridad en el trabajo. En el prólogo de su tesis, el doctor Óscar Betancourt dice que a diferencia de los enfoques convencionales que toman como el elemento central los denominados riesgos del trabajo, lo importante es la identificación de las características de cada uno de los elementos del proceso de trabajo, como paso previo a la identificación de los procesos peligrosos. Este pequeño detalle marca una notable diferencia con lo que ha sido costumbre en la práctica de la salud y la seguridad en el trabajo. Y aquí tenemos y llegamos a este hermoso marco categorial, que es lo más avanzado que tenemos en la ciencia, la seguridad y la salud en el trabajo. Lo primero que se analiza es el proceso de trabajo. ¿Cuál es el objeto de trabajo? Es decir, cuáles son las materias primas o las materias brutas. ¿Cuáles son los medios de trabajo? ¿Cuál es la actividad de trabajo? Y cómo se organiza y se divide ese trabajo. Cuando todos esos elementos entran en interacción, surgen procesos peligrosos, mal llamados riesgos laborales. Procesos peligrosos son las causas potenciales de daños que se llaman enfermedades o accidentes de trabajo. Pero como esto es un análisis dialéctico y ahí existe la negación del proceso peligroso, ¿qué niega el proceso peligroso? El proceso positivo. Porque el trabajo no todo es malo, no todo es peligroso. Si el trabajo es la condición básica y fundamental de nuestra especie y permite y ha permitido nuestra evolución, el trabajo también es positivo y también nos lleva a un efecto que se llaman manifestaciones saludables. Aquí llegamos a la guinda de la torta. Trascendemos ya completamente los mal llamados riesgos laborales y le damos el nombre categorial de procesos peligrosos a la causa potencial de daño. Y el efecto tiene su nombre, enfermedades o accidentes. Óscar Betancourt en su marco categorial no usa el término riesgo. No es que tú no puedas calcular el riesgo, claro que puedes calcular la probabilidad de enfermedades y accidentes, pero Óscar Betancourt nos habla de la realidad, no de la posibilidad. El 28 de abril, Día Internacional de la Lucha por la Salud y la Seguridad en el Trabajo, la OIT publica las estadísticas. Y en el año 2022, las estadísticas nos reflejaban que en el mundo ocurren 2.800.000 muertes relacionadas al trabajo. Esas muertes fueron riesgos, es decir, ¿son probables esa muerte o son reales? Son reales. Óscar Betancourt hace una denuncia política, de la política por el derecho fundamental a la salud y la seguridad en el trabajo, y denuncia que las enfermedades y los accidentes de trabajo no son posibles, son reales y lamentablemente ocurren porque no se construyen sistemas de gestión desde la causa, sino que se construyen sistemas de gestión desde el efecto. Entendemos pues la importancia de este marco categorial. Yo no puedo construir un sistema de gestión desde el efecto, desde la probabilidad del daño. Debo construir el sistema de gestión desde la causa potencial de daño, que son los procesos peligrosos. Como trabajo de investigación en lo que fue nuestro posgrado de Medicina del Trabajo, en la UTLA, desarrollamos esta guía, que luego la compartiremos con ustedes y quienes están en nuestro programa de formación lo pueden descargar en el aula virtual, que es la guía para el estudio del tiempo. En actuales momentos estamos reeditando la guía y vamos a una publicación que esperamos pueda salir este 2023 o a comienzo del 2024, la segunda edición de esta guía, ya con elementos más profundizados del análisis dialéctico de la relación salud y trabajo. Esta guía, que el grupo asesor fue mi tutor y maestro, el doctor Francisco González, el padre de la Loximad y uno de los principales baluartes de la lucha por la salud y la seguridad en el trabajo. Y en el equipo de validación me acompañaron Fátima Neto Ribeiro y el doctor Heleno Correa Filo de la Universidad de Río de Janeiro y de Sao Paulo, en Brasil, el doctor Jairo Luna García de Colombia, Óscar Betancourt del Ecuador, Walter Varilla de Perú, nuestro maestro, fundador de los posgrados de Medicina del Trabajo en Venezuela, que es el doctor Oscar Feo,
y el maestro de los trabajadores y las trabajadoras, que es el compañero José Novoa. Con este maravilloso equipo constituimos esta guía en la cual propusimos el desarrollo de los mapas de procesos peligrosos como un elemento de trascender a los mal llamados mapas de riesgo. No es lo mismo construir un mapa para ver efectos que construir un mapa para evidenciar las causas potenciales de los daños. Entonces, los principales procesos, el proceso de trabajo tiene objetos, medios, actividad, organización y división. El objeto de trabajo es la materia de la naturaleza sobre la que actúa el hombre. Los medios de trabajo son las máquinas, las herramientas, las instalaciones. La actividad es la capacidad física e intelectual. Y la organización y la división del trabajo es la forma en que se divide, turno, número de trabajadores, puestos, nóminas, etc. Lo primero que se analiza para construir un mapa de proceso peligroso es el proceso de trabajo. Y le damos una coloración para tener una connotación visual. El objeto, por ejemplo, lo pintamos de azul, los medios de amarillo, la actividad de rojo, y la organización y la división de verde. Luego identificamos los principales procesos peligrosos. Conocemos los principales procesos peligrosos en el mundo industrial derivados del objeto de trabajo, en lo que conocíamos como los mal llamados riesgos químicos y biológicos, que ahora le damos la denominación de procesos peligrosos derivados del objeto de trabajo. Los derivados de los medios de trabajo eran los mal llamados riesgos físicos, que tienen que ver con el ruido, vibraciones, iluminación, ventilación. Los derivados de la actividad eran los mal llamados riesgos disergonómicos, que ahora le conocemos como procesos peligrosos derivados de la actividad, intensidad de trabajo, posición incómoda, bipedestación o sedentación. Y los derivados de la organización y la división del trabajo, que eran los mal llamados riesgos psicosociales. Todos estos elementos luego evaluamos cuáles son los daños o la probabilidad de daño, que son los riesgos, derivados del objeto, de los medios, de la actividad y de la organización. Y todo esto lo llamamos un mapa. Y un mapa es una representación espacial del proceso de trabajo y sus procesos peligrosos que le son característicos mediante distintas formas geométricas de varios colores, según el tipo, magnitud, y colocados en los sitios donde se identificó su presencia. Se señala el número de trabajadores expuestos, se anotan también los daños a la salud y las propuestas de prevención que construye el grupo, porque esto debe ser desarrollado metodológicamente, aplicando el modelo obrero italiano, por grupos homogéneos y la participación de los trabajadores y trabajadoras de cada uno de los puestos. La combinación de colores, de figuras, que se representan según la magnitud del proceso peligroso. Y eso lo llevamos. Aquí hay un ejemplo, un mapa de procesos peligrosos de un puesto de trabajo, un tren de laminación. Identificamos el proceso de trabajo. El objeto de trabajo son las palanquillas de acero que vemos de color azul. Por lo tanto, cuando vemos aquí azul, son procesos peligrosos que se derivan del objeto, que son humo y polvos metálicos. De los medios de trabajo, lo vemos aquí en color amarillo, es el tren de laminación, las guías, el trío, las mandarrias, las máquinas de soldar. ¿Y qué procesos peligrosos se generan en las máquinas? Vemos el ruido, porque lo vemos aquí de color amarillo. Luego vemos la actividad, es la evaluación de condiciones del tren, de laminación, controlar el paso de la palanquilla, liberar los enganches, y lo vemos aquí de color de rojo. Por lo tanto, lo que vemos aquí en el mapa de rojo son los procesos peligrosos derivados de la actividad, posiciones incómodas, bipedestación prolongada, y luego tenemos la organización, 4 trabajadores por turno, 3 turnos rotativos y un turno normal. ¿Qué procesos peligrosos se dividen? Aquí nos vamos al color verde, tenemos las horas extras, los turnos nocturnos y la falta de personal. En las dimensiones vemos que hay un óvalo que es más grande, es el de las posiciones incómodas y forzadas, vemos que es el principal proceso peligroso. Le sigue el humo y polvos metálicos, la bipedestación. Entonces empezamos a integrar de forma sencilla en un mapa todo este análisis dialéctico, desde el proceso de trabajo, los procesos peligrosos, sus daños a la salud y sus medidas de prevención. Como esto es un análisis dialéctico, Oscar Betancourt nos habla del proceso peligroso y su negación, que son los procesos positivos, pues se ha visto que desde la interacción de los objetos, los medios y la actividad, en una forma particular de organización y división del trabajo, surgen los distintos procesos peligrosos. Pero lo que se ha dejado de ver es que de esta misma interacción pueden surgir condiciones positivas para la salud. Para los procesos peligrosos hay que crear medidas de prevención y protección. Para los procesos positivos hay que generar medidas de promoción, prevenir procesos peligrosos y promover los procesos positivos. Oscar Betancourt nos habla que hay procesos positivos en el sentido estricto, salario digno, la condición fundamental de procesos positivos en el trabajo, relación entre la concepción y la ejecución, tareas creativas, respeto y valoración por los compañeros, por los jefes, la formación permanente. Y nos habla también de procesos positivos en el sentido amplio, programas de recreación, planes de turismo, gimnasios, talleres, programas de apoyo comunitario. ¿A qué nos generan los procesos positivos? Satisfacción, alegría, actitud solidaria, manifestaciones saludables, que a veces no las vemos.
Estamos enfocados en sistemas de gestión del daño, sistema de gestión de la probabilidad del daño, que es el sistema de gestión de riesgo. Cuando nos sumergimos en el análisis dialéctico y en el sistema de gestión en base al proceso de trabajo y los procesos peligrosos, vemos también los procesos positivos y que el trabajo debe promover manifestaciones saludables. Bueno, esto era parte de esta disertación que queríamos desarrollar con ustedes sobre el análisis dialéctico de la relación salud y trabajo para profundizar los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. En Venezuela, además de que esto es ciencia, es ley. Venezuela fue el primer país en el mundo que cuando se hace el reglamento de la LOCSIMAT se incorpora a la categoría proceso peligroso en el año 2008. Y luego la norma técnica número 1, que es una de las cosas más hermosas que tenemos en el marco normativo venezolano, que es la norma del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos sitúa de que todo sistema de gestión en Venezuela parte del análisis del proceso de trabajo, los procesos peligrosos y los procesos positivos. Si yo no aplico metodológicamente el análisis dialéctico de la relación salud y trabajo, no voy a poder construir un sistema de gestión en Venezuela. Pero les digo algo más. Salió la norma, la normalización internacional ISO 45001. ¿Y qué nos habla la ISO 45001? Supera los mal llamados riesgos laborales y nos sumerge en la categoría peligro. ¿Venezuela sigue estando más avanzada que la ISO 45001? Sí, porque nosotros no hablamos de un peligro, sino que hablamos de un proceso peligroso. Y un proceso peligroso es un peligro dentro de un proceso de trabajo que nos permite un análisis y una interacción muchísimo más compleja. Bueno, soy Ángel Montero Caón, director de Salud y Trabajo, y les agradezco haber acompañado hasta este momento en esta disertación, que lo que buscamos es profundizar, generar contradicciones y avanzar en la construcción de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo que prevengan procesos peligrosos y que promuevan procesos positivos. Muchas gracias.